Hola, muy buenas noches. Vamos a empezar nuestra presentación en este video para la materia de Economía Internacional 1 del profesor Sergio Carrillo Romo. En este pequeño video vamos a tocar 5 puntos. Vamos a comenzar con una presentación muy breve. Vamos a tocar en el punto 2 las ventajas absolutas, comparativas y el costo de oportunidad. En el punto 3 vamos a hablar sobre las fronteras de producción cuando tenemos costos constantes y cuando tenemos costos crecientes. ¿Qué diferencias tenemos en estos dos escenarios? En el punto número 4 vamos a definir qué son las ganancias dinámicas del mercado, términos de intercambio y barreras de salida. Y finalmente haremos nuestro comentario de si las ventajas comparativas son aplicables al comercio internacional actual. Bueno, pues empezamos con la presentación del servidor. Mi nombre es Juan Carlos Figueroa Rangel. Estoy estudiando el séptimo semestre de la carrera de Economía. Vivo en Los Ángeles, California, y es un gusto presentar este video para todos ustedes. En el punto número 2, pues vamos a definir aquí qué son las ventajas absolutas, qué son las ventajas comparativas y el costo de oportunidad. Esto de acuerdo a grandes economistas como Adam Smith y David Ricardo. Eh, para ello, pues vamos a comenzar con la definición que Adam Smith tenía de lo que era el costo o las ventajas absolutas que tenían los países. Él decía que las ventajas absolutas se refieren a la capacidad de un país para producir una unidad de un bien con menos trabajo que otro país. Esto debido a diversos factores como mano de obra, recursos, geografía, eh, y pues él decía que los eh, países que tenían estas ventajas absolutas y podían producir a menor coste debían exportarse. Por la otra parte, las ventajas comparativas o relativas sostienen que el comercio internacional se debe solo a las diferencias internacionales de la productividad del trabajo. Los países tendrán que exportar aquellos productos a que la productividad del trabajo sea relativamente alta. Bajo este modelo, un país que cuenta con varias ventajas exportará el producto en el cual tiene una mayor ventaja. Por otro lado, la nación en desventaja exportará el producto para que su desventaja sea menor. Eh, Más adelante vamos a ver algunos ejemplos de estas ventajas, pero pues definiremos también cuál es el costo de oportunidad, y el costo de oportunidad se refiere al costo que se sacrifica por producir un bien. Un ejemplo es las horas que uno dedica a economía internacional 1, pues el costo de sacrificio es dejar de jugar partido de soccer o ver alguna película de Netflix. Ese es un ejemplo de un costo de oportunidad. Vamos a platicar un poquito de algunos ejemplos que tenemos aquí de qué es una ventaja absoluta. Aquí tenemos básicamente dos países o en este caso dos productores en el cual producen dos bienes. Uno es carne y papa. Y aquí como podemos ver es cuántos minutos se requiere para producir un kilo de estos bienes. Por ejemplo, un campesino, eh, voy a poner aquí el apuntador láser, un campesino para producir un kilo de carne se ocupa 60 minutos y para producir un kilo de papa 15. Eso trasladado en 8 horas de trabajo nos da que 8 kilos podrá producir en 8 horas o 32 kilos de carne, mientras que un ganadero puede producir 24 kilos en 8 horas de carne y 48 kilos de papa. Esto, como podemos ver, le da una ventaja absoluta al ganadero, y esto se debe a que pues, tiene el menor costo o está en la mayor productividad.
En cambio, si seguimos el mismo ejemplo y vemos los costos relativos de esto, es visto de otra manera. Para producir un kilo de carne, un campesino deja de producir 4 kilos de papa. ¿De dónde sacamos este número o este costo relativo o este costo de oportunidad? Pues básicamente es de dividir los 38 kilos de papa que puede producir en una jornada de 8 horas entre los 8 kilos de carne que puede producir en la misma jornada. Y eso nos da un costo de oportunidad de 4 kilos de papa. El mismo campesino para producir un kilo de papas debe de dejar de producir un cuarto de kilo de carne. El ganadero, a su vez, que tenía la mayor ventaja absoluta, él para producir un kilo de carne debe dejar de producir 2 kilos de papa. Y para producir un kilo de papas debe dejar de producir medio kilo de carne. Aquí como podemos ver, el ganadero que tenía las ventajas absolutas en los dos productos, aquí el costo de oportunidad más bajo para dejar de producir papas lo tiene el campesino. ¿Qué significa esto? Que el ganadero tiene menor costo de oportunidad en carne, lo cual le da un costo o una ventaja comparativa con respecto al campesino. Mas, sin embargo, el campesino que tiene el menor costo de oportunidad en papa tiene una ventaja comparativa eh, en la producción de papas. Como decíamos anteriormente en la definición, esto dice que pues, los países se deben de especializar, en este caso el ganadero, en exportar carne y el campesino en producir papa. Esto pues traerá ventajas en el comercio internacional. Como ya vimos, eh, al ganadero tener costo de oportunidad de 2 kilos y el campesino de un cuarto en la producción de papa, pues aquí se gana porque un ganadero puede comprar papas un tercio del precio de la carne cuando a él le costaba un 0.5 o un medio de kilos de carne producir cada kilo de papa. Y a la vez el campesino podrá comprar carne a 3 kilos de papa cuando a él ese costo de oportunidad le costaba 4 kilos. Entonces aquí vemos cómo aprovechar las ventajas comparativas nos da beneficios ya en la integración de un comercio. Bueno, vamos a pasar al punto 3 de nuestra presentación y vamos a hablar un poquito de las fronteras de producción cuando tenemos costos constantes y costos crecientes. Para ello vamos a usar el ejemplo que viene en nuestro libro, en el cual nos habla de dos países en los cuales tenemos dos bienes. En este caso estamos hablando de Estados Unidos, donde se puede producir 60 unidades de trigo como máximo y 120 unidades de autos. Y Canadá puede producir 160 unidades de trigo y 80 unidades de auto. Las fronteras de posibilidades pues se construyen poniendo en el eje de las axisas eh, el producto trigo y en las ordenadas los automóviles. Como ya vimos en la tabla anterior, esta es la frontera de posibilidades que tiene Estados Unidos, donde Estados Unidos no puede producir más de 60 unidades de trigo ni más de 120 vehículos, por lo cual podrá hacer una serie de combinaciones que caigan en esta frontera, más sin embargo no las podrá sobrepasar. Lo óptimo que se pudiera hacer en el caso de Estados Unidos es producir 40 unidades de vehículos y 40 unidades de trigo. Y esto nos da una recta tangente eh, o la cual le llamamos taxa marginal de transformación y que básicamente es una ecuación donde analizamos cuántas unidades de trigo se tienen que
sacrificar al producir una unidad de automóvil. Para el caso de Estados Unidos, la TMT es de 0.5 y para el caso de Canadá, haciendo el mismo ejercicio de su máxima unidad de trigo divididas entre sus vehículos, nos da que su TMM es de 2. Aquí, obviamente, Estados Unidos tiene ventajas absolutas en la producción de su TMM, pero aquí es donde analizamos precisamente las fronteras y las capacidades que nos da. Si Estados Unidos se especializara solamente en autos, pudiera fabricar 120, y si Canadá en el comercio internacional se especializara solamente en trigo, llegaríamos a 160 unidades, ¿no? Como máximo producir 120 más 60, y si en conjunto Estados Unidos hiciera su óptimo de 40 más 80 nos daría 120, lo cual estamos subutilizando el comercio. Vamos a ver este ejercicio de cuáles son las fronteras de posibilidades fueron hechas en base a costos de oportunidad constantes. ¿Qué significa esto? Cuando tenemos costos constantes, nos cuesta la unidad de trabajo, son constantes tanto para producir trigo como producir automóviles. Aquí tenemos un ejemplo de Estados Unidos contra Japón, donde vemos cómo las fronteras de posibilidades cuando se producen automóviles y computadoras, en este caso de 100 y 100, nos da un TMM de 1, y para el caso de Japón tenemos 80 automóviles contra 100 computadoras. Aquí, en este ejemplo, vemos cómo la productividad o la ventaja comparativa puede ir cambiando con los años. Y a través del tiempo, vemos que Estados Unidos tuvo productividad en unos solos productos que son computadoras y logró hacer 150, lo cual hizo que su TMM se redujera a 0.67, teniendo la ventaja comparativa para computadoras. Pero Japón elevó un 300% su productividad y puede producir 160 unidades de computadoras, manteniendo estándar los automóviles, y esto nos da que su TMM bajó a 0.5, teniendo mayor posibilidades a precios constantes. ¿Qué sucede cuando los insumos son intercambiables? Pues vemos que la recta tangente se va haciendo plana en esta curva de fronteras de posibilidades. Pero ¿qué sucede cuando los costos crecientes o los insumos que estamos empleando no son sustitutos perfectos, sino son sustitutos imperfectos? Vemos que incrementar una unidad más, en este caso de automóviles, hace que el trigo se eleve su costo, por lo cual la pendiente TMT comienza a inclinarse, y esto sobre fuera de la curva de posibilidades. Eso quiere decir que los costos de oportunidad crecientes implican que los costos crecen a una mayor velocidad en proporción con la producción. En cambio, en las gráficas anteriores que veíamos, los costos constantes crecen a la par de la producción. Esta es la diferencia entre las curvas de posibilidades entre costos crecientes y costos sustitutos. Vamos a pasar a de las definiciones de qué son ganancias dinámicas del mercado y intercambio y barreras de salida. Las ganancias dinámicas del mercado se deben precisamente que hay especialización y reasignación de los recursos. Esto nos trae grandes ventajas al tener estas ganancias dinámicas del mercado. ¿Por qué? Porque esto hace que las eficacias
aumenten y se reduzcan los costos en las manufacturas de algunos de los productos. También esto genera mayor innovación y desarrollo y por lo ende crecimiento económico. El libro nos habla que una de las ganancias de esto es el bienestar de un país y nos toca el tema de cómo General Motors, cuando no estaba abierto al comercio exterior, dominaba el mercado, pero al entrar competencia, sobre todo en la construcción de vehículos asiáticos, presentó a perder mercado, lo que obligó a General Motors a hacer reestructuras o reingenierías para reducir costos y mejorar su tecnología, lo cual lo ayudó a mejorar su posición en el mercado. Estas ganancias dinámicas pues son beneficios que nos trae el trabajar con comercio exterior. Los términos de intercambio son la relación entre los precios de las exportaciones y las importaciones de un país. A veces es utilizado como un indicador de bienestar de un país. Y para las barreras de salida, pues son las dificultades que se tiene una empresa para abandonar un mercado y que les obliga a permanecer en el mismo. Eh, Concluyendo esto, creemos que las ventajas comparativas aplican para los conceptos actuales. Yo puse aquí en la presentación un ejemplo del NAFTA, el cual utilizar las ventajas comparativas en nuestros países sí trae beneficios en la actualidad. En esta gráfica vemos cómo Canadá, el 74% de sus exportaciones que tenían en el 2015 iban hacia Estados Unidos y de México el 75% de sus exportaciones iban a Estados Unidos. Y Estados Unidos a la vez 16% exportaba a Canadá y 14% a México. Esto se logra por un tratado donde se aprovechan las ventajas comparativas de insumos entre ambos países y esto hace crecer el comercio. Antes de este tratado se hacían transacciones en el comercio internacional de unos 297 millones y una vez posterior al tratado creció a 1.14 trillones de dólares. A su vez, estas ventajas trajo muchas ventajas al utilizar las ventajas comparativas en algunos países, sobre todo en agricultura, en la manufactura de automóviles y algunos electrónicos, ¿no? A su vez también ayudó a que esta integración comercial de tres países disminuyera la dependencia de la OPEP en el consumo de combustible. En este caso, cuando antes del tratado, Estados Unidos eh, consumía, o los tres países, Estados Unidos consumía el 59% de su petróleo de países miembros de la OPEP, y Canadá representaba el 18%, y una vez eh, fincado este tratado y aprovechar estas ventajas, Canadá ahora representa el 48% de los energéticos y redujo la cantidad de importaciones que Estados Unidos hacía de petróleo de los miembros de la OPEP. En conclusión, pues sí, las ventajas comparativas funcionan en la actualidad, se aprovechan, no del todo, ¿verdad? No todo es ventaja comparativa. Este caso es un ejemplo de ello. Con tratados especiales se puede sacar ventajas de ese comercio. Bueno, ya por último voy a agregar algunas referencias de todos estos temas que tocamos. Podemos ver aquí un video, dejamos el link, y nuestro libro de Economía Internacional de Karpov como referencia. Pues muchas gracias y espero aprovechemos este video y aprendamos un poquito más de por qué es importante la economía internacional. Gracias.